Querida familia de WTN, queridos amigos de WTN, estamos en otro episodio de Católicos con Mensaje. En esta ocasión tenemos con nosotros a Luis Antequera. Muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros. Luis es escritor, es contertulio y además hemos descubierto que era antiguo compañero, el mayor, antiguo compañero de universidad. Estudiamos los dos con los jesuitas, con los padres jesuitas en ICAD, en la Universidad de Comillas. Grandes tiempos aquellos, Luis. ¿Verdad? Tiempos jóvenes, como ahora. Tiempos jóvenes como ahora. Siempre somos jóvenes. Exacto. Vamos a ver. Pues muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Tenemos también aquí con nosotros el último libro que ha publicado Luis, Historia desconocida del descubrimiento de América. Si te parece, vamos a empezar por este. ¿Qué nos cuentas en este libro que no sepamos ya sobre el descubrimiento de América? Un enfoque absolutamente diferente y nuevo, José Carlos. Por eso se llama Historia desconocida del descubrimiento de América. Hechos algunos que he descubierto en mis lecturas, pero sobre todo un enfoque nuevo. Realmente podría alargarme tanto como quisieras, pero en definitiva el descubrimiento de América está mal denominado. España no es que descubra América, y no porque no fuera un descubrimiento, que lo fue un descubrimiento de América, pero fue un descubrimiento mucho más grande que el de América. En realidad los españoles lo que descubren del año 1492 en adelante, hasta prácticamente el final del siglo XVIII, es medio planeta. Es más de medio planeta, un 57% del planeta. Todo lo que va desde el meridiano 28 oeste, que son las Islas Canarias, el último punto conocido del Océano Atlántico, hasta el meridiano 128 este, que son las Islas Molucas, las Islas de las Especias. Toda esa ruta, toda esa más que media esfera terrestre, es lo que descubren los españoles, llevándose la sorpresa de encontrar en medio todo un continente que además no es un regalo, contrariamente a lo que se pueda pensar y se nos ha dicho habitualmente. Parece que los españoles llegan allí, hacen una conquista fácil, llevan a cabo determinadas acciones, vienen con mucho oro, vienen forrados. Nada de eso es verdad. El continente americano es simplemente una inmensa barrera, una gigantesca barrera de tierra que va de norte a sur e impide y dificulta lo que es el verdadero proyecto español, que es llegar a las costas orientales de Asia, a las islas de la Especiería, a Japón, a China, todo esto tierras ya conocidas por aquel entonces, a las que se quiere acceder por Occidente. En medio está esta gigantesca barrera, que es un continente muy pobre, va a tardar mucho tiempo en producir recursos metalíferos. Estamos hablando quizás del año 1545, cuando se descubren las minas del Potosí. Antes se han hecho algunos descubrimientos más o menos importantes, pero realmente importante en 1545. Durante medio siglo España está perseverando en América por razones que nada tienen que ver con la rentabilidad financiera. Por poner solo un ejemplo que pueda resultar suficientemente clarificador para nuestros oyentes, cuando Carlos V obtiene el préstamo fabuloso que le dan los banqueros Fugger en torno al año 1515-1520, que le va a servir a él para financiar todas sus campañas en Europa y notablemente para conseguir el título de emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, lo que Carlos V hipoteca son las minas españolas. En absoluto ninguna riqueza que venga de América, porque de América no viene riqueza. Los americanos viven en el Neolítico, realmente, están desnudos, no conocen la rueda, no conocen la escritura, no conocen el transporte por bestias, no conocen la ganadería, tienen conocimientos muy primitivos de la agricultura. Todo eso lo lleva allí España, y lleva además la evangelización, que es el auténtico motor en todo momento de la aventura española en América y en otros lugares del mundo, las islas del Pacífico, las Filipinas, etc. Yo creo que esto sería fantástico que se lo dijeras probablemente al presidente de México y algunos otros. Pero vamos, quiero decir también, tú Luis eres hispano-argentino, lo digo para que no, para no ser tampoco, sí, señor, para poner las cosas como son. Como son. O sea, el 57% del mundo es lo que descubre. Así es, así es. Donde, insisto, América es solamente un obstáculo. Es decir, se hacen descubrimientos fundamentales. El descubrimiento del Pacífico, que es el océano más grande de la Tierra, eso es impresionante.
Es impresionante, es el que va a cerrar la Tierra. Cuando se descubre el Pacífico, cuando se navega el Pacífico, es cuando verdaderamente se cierra la Tierra. La Tierra es redonda, y lo saben los intelectuales, los sabios, los marinos, los astrónomos, lo sabe prácticamente todo el mundo, desde el siglo VII a.C., que nos conste, y probablemente incluso antes. Llegar a la evidencia de que la Tierra es redonda no es nada complicado. Es decir, un marinero que se hace a la mar en una barca y ve que por mucho que avance y por mucho que deje atrás la Tierra, sigue viendo el mismo horizonte de agua continuamente, le obliga necesariamente a sacar la conclusión de que la Tierra es esférica. Por lo tanto, esto no es nada que asombre a las personas de aquel momento, pero lo que sí hay que hacer es cerrar la Tierra. Sabemos que es esférica, pero no conocemos sus dimensiones, no sabemos lo que hay al otro lado, no sabemos si es agua, no sabemos si es tierra, no sabemos si pudiera ser fuego, pudieran ser agujeros, vientos ingobernables, monstruos insaciables, todo eso no se sabe. Se sabe que la Tierra es redonda, pero no se sabe nada de todo eso. Y eso es lo que los españoles van a contribuir a dar a conocer a todo el mundo. Un conocimiento absolutamente esencial. Pero situémonos en el Pacífico. Es que una vez que estamos en el Pacífico, nos da la impresión de que todo es realizable. Se navega por el Pacífico, de norte a sur, de este a oeste. No, ni muchísimo menos. En la mar, los caminos de ida no son los de vuelta, como en tierra. En tierra uno hace un camino por una montaña, por donde quiera, y lo mismo va que lo mismo viene. En la mar eso no es así. En el Pacífico hay un camino de ida desde América hasta Asia, y hay uno muy diferente, que circula a miles de kilómetros del primero, que lleva desde Asia hasta América. Y eso también hubo que descubrirlo, y eso también lo descubren los españoles. Lo descubre un español en 1565, que es Andrés de Urdaneta, el que finalmente cierra esta maravillosa aventura española que había empezado en 1492, es decir, se tarda 75 años en completar esa primera exploración del globo terrestre, sobre la cual vendrán luego las pequeñas exploraciones. Pero tú has dicho que cuando España va, lo que se encuentra es un continente pobre. Y sin embargo, lo que nos han contado, yo viví en Perú y viví en Colombia, tengo familia que vive en Colombia, en Venezuela, en Brasil, y es verdad que en muchas ocasiones el mito es que no, que los españoles fueron allí a robar todo el oro. Sin embargo, tú has dicho que las minas de Potosí se descubren en 1545. Y también has dicho que durante los primeros 50 años, más de 50 años, los españoles perseveraron allí por razones que no eran económicas. ¿Por qué razones fueron? La evangelización, sin duda. O sea, aquí lo que anima esta maravillosa aventura no es otra cosa que el espíritu de Isabel I de Castilla, más conocida como Isabel la Católica, que vio en esta aventura una maravillosa oportunidad de llenar los cielos de nuevos cristianos. Esta es el gran espíritu en todo momento de la presencia española que dura 3 siglos en América. No debe llamarse nadie a engaño. Conocemos perfectamente en qué consistió el primer comercio entre españoles y americanos, que se nos ha dicho que es, en 2 palabras, oro por baratijas. Cristóbal Colón escribe perfectamente, porque hace una relación de cada uno de sus 4 viajes, escribe perfectamente en qué consistió ese primer comercio entre españoles e indígenas americanos. Y consistió en cuentas de vidrio que llevaban los españoles cambiados por pájaros. Del primer viaje, y de los 4 viajes que hace Colón a América, apenas viene oro. En Cuba el oro se estuvo buscando en los ríos con cribas. De hecho, oro, lo que se dice oro, no viene de América en gran cantidad. Hay un estudio muy importante hecho en base a los numerosísimos papeles existentes en el Archivo de Indias de Sevilla, que certifica que de América en todo el siglo XVI, de oro, vienen 160 toneladas. No es nada. Para que nos hagamos una idea cabal de los hechos, de Madrid en 1936 rumbo a Moscú salen 510 toneladas de oro. En toda América, en todo el siglo XVI, solo viene 160 toneladas de oro.
nada. Lo que sí fue significativo a partir de un determinado momento es la importación de plata, a partir sobre todo del 1545, con el fabuloso descubrimiento de las minas del Potosí, que algunos historiadores, quizás de manera exagerada, llegan a decir que representó el 70% de la plata que existía en todo el mundo en aquel momento. Pero ojo, hablamos del 1545. Ha habido que estar ahí desde el 1492 hasta el 1545, que aquello empieza a rendir beneficio. Hemos tenido aquí en Católicos con Mensaje a Marcelo Ullo, que es otro escritor también argentino, y que además también pone las cosas en su sitio, y además nos recuerda cómo hace una comparación muy buena sobre las universidades, por ejemplo, que fundaron los españoles y las universidades que hicieron los anglosajones, y cómo las primeras universidades de, pues yo qué sé, de Jamaica son del siglo XX, mientras que las universidades españolas tenía en toda América 30, tenía casi 30, bueno, 27. Decía 32, pero es posible que él haya claro, sumado porque hay universidades que aparecen, efectivamente, estudios generales que no llegan a ser universidades, universidades que aparecen y desaparecen. En general, podemos llegar a un acuerdo en torno a la treintena de universidades que España abre en América. Y también menciona, no, realmente esto no lo menciona Sánchez de Albornoz, de viajeros ingleses que van a México y vuelven sorprendidos del alcantarillado, del pavimentado de la Ciudad de México, de que el hecho de que México esté con piedras, mientras que Londres en aquel momento era solo de paja y de madera. ¿Cómo se corresponde esa realidad con las otras mentiras, que tampoco quiero decir que nos las hayan contado todos, sino que ahora algunas personas parece intentando contarnos? La historia de la leyenda negra antiespañola es muy antigua, es decir, es tan antigua como el Imperio Español. El hecho de que España, como el imperio fabuloso que fue, tenga una leyenda negra no debe asustar a nadie. Se dice que el español, territorialmente hablando, pueda ser el tercer imperio más extenso de la historia, después del imperio mongol y alguno otro. Pero es que el imperio español no es un imperio territorial. El imperio español es un imperio acuático territorial. De la misma manera que he dicho antes que España descubre el 57% del planeta Tierra, domina el 57% del planeta Tierra durante todo un siglo. Ese es el verdadero alcance del imperio español, un imperio acuático territorial que abarca y se extiende por el 57% de la tierra. Con semejante imperio, ¿cómo no iba a tener España una leyenda negra creada por todos sus numerosos enemigos? Es que España es un imperio global, que está enfrentado a Holanda, que está enfrentado a Francia, que está enfrentado a Inglaterra, que luego estará enfrentado más adelante y de manera muy importante a los Estados Unidos de Norteamérica. A toda cuanta potencia va apareciendo a lo largo de esos 3 siglos, España está enfrentada. Entonces, el hecho de que haya una leyenda negra no nos debe escandalizar, no nos debe molestar, al revés. Debe decir, forma parte del paquete, porque tuvimos ese imperio, tenemos esta leyenda negra. A nadie debe asustarle. Hay una cosa, sin embargo, importante en la leyenda negra, que sí debe preocuparnos muchísimo, a mí me preocupa una barbaridad, es la excelente acogida que ha tenido esa leyenda negra en sus víctimas, víctimas que no son otras que los propios españoles y los hispanoamericanos. Hispanoamericanos y españoles han hecho suya la leyenda negra antiespañola. Esto es lo verdaderamente distintivo y lo verdaderamente preocupante de la leyenda negra española. Por otro lado, decir que autores que han elogiado la labor española en América, que no son españoles, los hay por doquier. Por citar solo uno, por ejemplo, uno de lo más sorprendente, Charles Loomis, que es un hombre que es enviado desde los Estados Unidos, desde las ciudades del este de los Estados Unidos, que es lo que entonces es los Estados Unidos, porque cuando hablamos de los Estados Unidos tendemos a creer que los Estados Unidos nacen tal como son al día de hoy, con 10 millones de kilómetros cuadrados. No, los Estados Unidos cuando nacen son 13 ciudades en la costa este de Norteamérica, que a duras penas abarcan 400.000 kilómetros cuadrados. Pues bien, este Charles Loomis, enviado desde el este de los Estados Unidos para hacer una apología de lo mal que hacen los españoles las cosas en el oeste de Estados Unidos, donde entonces dominan e imperan, tiene que llegar a la conclusión contraria y escribe uno de los libros más bonitos
que se ha escrito sobre la evangelización, sobre la colonización, sobre la formación que llevan a cabo los españoles en América. Estamos hablando del siglo XIX. Charles Loomis. El padre de Darwin, por cierto, eso mucha gente no lo sabe, el padre de Darwin también le mandan y tiene que escribir diciendo es increíble la diferencia de nuestra colonización, lo llama colonización, de lo español. Claro, lo español no es colonización, realmente hay que recordar que aquellas personas eran tan españolas como yo en aquel momento. Y abundando sobre lo que has dicho, una de las cosas que me llama la atención también es cuando tengo a los amigos mexicanos, por ejemplo, que algunos se quejan, pues yo qué sé, de la época de la colonia, de la época en que España, en que eran españoles, y sin embargo se han olvidado de que la mitad de su territorio, la mitad de México, fue comida por Estados Unidos. En Guadalupe Hidalgo. 1848. Y parece que eso no cuenta, y sin embargo ya tienes a algún intelectual o intelectualoide, o semi-intelectual o semipolítico, hablando mal de España, cuando realmente, probablemente, gran parte de las riquezas que tienen en aquel momento son creadas en la época en que México eran fervorosos y orgullosos españoles. Naturalmente. No, el caso de México es para escribir un libro en sí mismo. Es decir, el propio caso de México. México, honestamente, tiene una crisis de identidad, no se conoce bien. Los mexicanos no se conocen bien a sí mismos. Para empezar, los mexicanos, en un 70% de ellos son mestizos. Un 10% es una población blanca pura, un 20% es una población indígena pura, el 70% son mestizos. Por comparar estas cifras con las de sus vecinos del norte, los Estados Unidos, en Estados Unidos hay un 0,89 de indios puros, confinados en reservas, la mayoría de ellos, y mestizaje cero. El mestizaje en Estados Unidos fue prohibido. No, es inexistente. Hasta 1967, yo vivía, tú no, hasta 1967 las uniones mixtas estuvieron prohibidas en los Estados Unidos, y no solo prohibidas, sino perseguidas. Esto no ocurre en México. México, el 70% de la población es mestiza. Entonces, cuando este señor López Obrador nos habla del tema del perdón, aparte de lo absurdo que es que unas comunidades pidan perdón a otras, porque el perdón es una cosa muy personal. El perdón requiere de una agresión, requiere de un agresor y requiere de un agredido. Y solo el perdón que pide el agresor al agredido es fructífero de alguna manera. No tiene sentido que yo aquí en las pantallas de televisión pida a todos nuestros oyentes perdón por los pecados que hayas podido cometer tú. Pídelo, por favor. Sí. No, te aseguro que no sirve para nada. Nadie se va a sentir reparado ni tú redimido. Es decir, es una cosa muy personal. Pero aunque aceptáramos este tema absurdo de comunidades que piden perdón a otras comunidades por pecados cometidos hace 500 años, aunque aceptáramos este absurdo de partida inmenso, el problema en el caso mexicano es un problema absolutamente doméstico. Es decir, los mexicanos son mestizos. En el árbol genealógico del 70% de los mexicanos está ese español que tiene que pedir perdón y está ese indígena al que hay que pedir perdón. El señor López Obrador no tiene que venir a España a que nadie le pida perdón. Que se quede en su país y que resuelva ahí el problema. Habrá muchos de sus ciudadanos, de los ciudadanos mexicanos, que el problema lo tengan incluso actualmente en casa, que cuando cada domingo invitan a ambas familias a comer, una de ellas sea española y la otra sea indígena. Eso todavía existe al día de hoy. Es ahí donde hay que resolver el problema. No en la ONU, no en la televisión, es ahí donde hay que resolver el problema. Si es que tal fuera problema, que no lo es. Porque si nos ponemos a pedir perdón, pues fíjate hasta dónde podríamos llegar. Hasta el neolítico. Uno da la sensación de que cuando un país tiene problemas o los políticos tienen problemas, tienen que buscar un chivo expiatorio, y en este momento pues parece que son Cristóbal Colón. También es verdad que va apoyado con toda esa ideología woke, ¿sabes?, de cancelación que existe también en Estados Unidos. Hace poco estaba en Alabama, en WTN, y luego viajé a Washington, y en Washington estuve en misa. Esto es interesante decirlo, tengo que poner en mis memorias. Fui a misa a una de las iglesias italianas, a la iglesia italiana. Hacía un frío de la pera en Washington en aquel momento, y me acuerdo que entramos, escuché misa, salí, y cuando salí vi un pedestal que estaba dedicado a Cristóbal Colón,
mal atribuido italiano, por cierto, pero bueno, allí estaba la iglesia italiana. Inciertamente atribuido italiano. Y ponía Cristóbal Colón. Y estaba el pedestal, porque la estatua la habían quitado. En Washington, en Estados Unidos, habían quitado la estatua de Colón, como han quitado la de Fray Junípero Sierra, vamos, San Junípero Sierra y otros tantos. Yo creo que es un poco el momento que nos ha tocado vivir, ¿no te parece? Sí, efectivamente, todo esto que estamos viendo vivir ahora es un tema exclusivamente político. No tiene el menor aval histórico. Es decir, un historiador no puede de manera ninguna avalar ninguno de los disparates que se están creando al día de hoy desde el mundo de la política y que sirve a los gobiernos para tener entretenidas a sus ciudadanías. Pero esto en realidad toma origen desde el principio de los tiempos, es decir, cuando se produce la emancipación de los virreinatos americanos a partir del siglo XIX, del 1812, no podemos olvidar una cosa muy importante: aquello es una guerra civil entre españoles. Esto lo dice muy bien precisamente Marcelo Gullo, que has mencionado antes. Así como la conquista es una guerra civil entre indios, la emancipación será una guerra civil entre españoles. Son los españoles los que se enfrentan los unos a los otros por un nuevo régimen político diferente del existente previamente. Los indios, ante esta situación, no toman posición, toman la posición que les obligan. Es decir, si hay un general hispano que hace un ejército de indios, pues no tienen más remedio que ir. Pero en general, y está estudiado, en general los indígenas toman posición por la corona, toman posición por España, porque entienden, con buen criterio, que la protección les viene de España, las leyes buenas les vienen de España, los inspectores les vienen de España, los que los declaran sus ciudadanos son los reyes españoles, donde se produce el abuso es allí, son los españoles que están allí y que incumplen las leyes. Estos son los que en todo caso llevan a cabo el abuso. Por cierto, no todos, porque los españoles, muchos de ellos son terratenientes, otros son militares y otros son frailes. Y los frailes en todo momento toman una posición que es muy clara hacia el indígena, de lo cual hay múltiples casos. Pero no solo esto, es que lo que ocurre, claro, una vez que se han producido esas guerras civiles entre españoles y finalmente se ha roto con la corona española y se crean las nuevas repúblicas americanas, esos gobiernos de españoles, en un altísimo porcentaje, que se quedan allí, tienen que justificar su posición ante el indígena, que sigue siendo la población mayoritaria. Y es ahí donde nacen las mentiras. Es ahí donde esos españoles que siguen gobernando a los indígenas, les tienen que contar a los indígenas que aquellos españoles de los que se han desembarazado eran los malos, porque los buenos son ellos. Pero fíjate esto, hay cosas de la historia que son absolutamente llamativas, y no todo lo que hacen estos gobiernos republicanos es malo ni es antiespañol. Te voy a poner un ejemplo suficientemente clarificador. Tendemos a creer que España impone la lengua española en América y que cuando a partir del año 1812 los españoles abandonan aquel escenario, todos los indígenas hablan español, ni muchísimo menos. Apenas un 20% de los indígenas, 20-30% de los indígenas son capaces de hablar el español. Los españoles nunca impusieron el español, es más, Felipe II, preguntado sobre la cuestión, responde con toda claridad: no es conveniente forzar a los indígenas a hablar el español. Antes, al contrario, las grandes lenguas americanas, el náhuatl, el quechua, el aymara, el guaraní, conocen su esplendor durante la presencia española en América. Eran lenguas minoritarias de las que España se va a servir para crear lenguas francas, que abarquen un territorio más amplio y hagan posible la comunicación entre más personas. Y esas lenguas americanas conocen su esplendor muy superior al actual, mientras es la corona la que domina América. Y curiosamente, te estaba diciendo, los gobiernos republicanos son los que van a favorecer esa universalización de la lengua española que conocemos hoy en América. Es increíble, eso no lo hicieron los españoles, entre comillas, esos que estuvieron ahí hasta 1812, gobernados desde España por el rey, por su católica majestad. No, eso lo van a hacer los gobiernos republicanos americanos, algo que hay que agradecerles. No todo lo que han hecho ha sido antiespañol. El florecer, el esplendor que conocemos al día de hoy, con 500 millones de personas en el mundo capaces de hablar español, se lo debemos a esos gobiernos republicanos. Estamos con Luis Antequera en Católicos con Mensaje. Tengo que recordarles que si quieren mandar algún comentario, hacer alguna pregunta, escríbanos por favor al email que aparece abajo y nosotros
gustosamente les contestaremos. También tengo que recordarles que EWTN solo se financia con donativos, se financia con sus donativos. No estamos subvencionados por nadie, ni pertenecemos a ningún movimiento o a ninguna orden religiosa. EWTN es una cadena católica cuyo objetivo es la evangelización, pero que dependemos también de ustedes para poder emitir estos programas. Luis, aparte de escritor, también eres contertulio de radio, de muchas radios. Sí, ¿Qué es un contertulio de radio? ¿Qué es un contertulio de radio? ¿Qué pregunta? Pues sería una persona que opina de todo y no sabe de nada. Eso, si lo dice otro... Sí, señor, eso se suele decir. Hombre, se espera, en esto como en todo, hay gente buena y hay gente mala. Hay mucha gente con pocos conocimientos. Pero que hablan de todo, porque es verdad que... Todo. Es decir, en la radio y la televisión, debo decir. Sí, sí, no, la definición sería correcta para un buen porcentaje de los que están funcionando como contertulios de radio, pero no para la universalidad. Evidentemente hay personas que están en televisión y están en radio hablando de muchas cosas y aportando muy buena información, dando datos absolutamente innovadores, correctos. Contertulio, pues efectivamente es una persona que es contratada por un medio de comunicación para que con una cierta regularidad, que puede llegar a ser incluso diaria, pues opine de todos los temas que van surgiendo. Entonces, pues aquí, como en todo, nos encontramos con contertulios que tienen puntos fuertes en unos determinados temas, que flaquean en otros. Bueno, pues ahí está el criterio, el juicio también del espectador para elegir cuáles son sus contertulios. Pero sí, es una profesión en la que, como cualquier otra, hay de todo. Porque tú estás en Radio María, que es una radio que está muy cercana también al espíritu de EWTN, también estás en otras radios también en España. He tenido la suerte de estar en otras radios, sí, efectivamente, gracias a, pues, por ejemplo, he estado en COPE durante un buen periodo de mi vida, haciendo un programa precisamente de contertulios, donde yo era uno de esos malos contertulios de los que he hablado antes, junto a otros que eran muy buenos. Vamos a hablar de eso en un momento, pero tenemos que hacer una breve pausa. Sigan con nosotros, con Luis Antequera, en Católicos con Mensaje. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta en Católicos con Mensaje, estamos con Luis Antequera. Lo habíamos dejado discutiendo o hablando sobre los temas que tratas como contertulio de radio. Y yo sé que hay uno que has tratado con cierta fruición, que es el Islam y Jesús en el Islam. Efectivamente. Jesús en el Corán. Sí, señor. ¿Está Jesús en el Corán? Uf, ¿y de qué manera? Y de qué manera es impresionante, es otro tema absolutamente desconocido. Cuando yo escribí un libro en 2007, se llama así, Jesús en el Corán,
Y ahora sí se encuentra más literatura sobre el tema, pero en aquel momento no me encontré nada. Es decir, lo que escribí en mi libro tuvo que provenir directamente de la lectura del Corán. Un libro de difícil lectura, por cierto, aprovecho para decir a todos los que no se hayan iniciado en él, porque no tiene una continuidad temporal o temática de ningún tipo. Son una serie de versículos, de capítulos, son una serie de capítulos que se van poniendo el uno detrás del otro, simplemente por una cuestión de tamaño. El capítulo 2 es el más largo y el capítulo, me parece que es 114, es el último, sería el más corto. El capítulo 1 es el exordio, la introducción, y a partir de ese momento cada capítulo es simplemente más corto que el anterior. En cada capítulo se tocan multitud de temas. No son temáticos, se van haciendo apreciaciones sobre distintos temas. Esto lleva a que finalmente estemos hablando de un libro que es repetitivo, los temas se repiten a lo largo de muchísimos capítulos, incluso contradictorio en muchos casos, y ellos lo saben. No es nada que yo esté diciendo aquí, ni de lo que ningún musulmán se pueda escandalizar. Tienen lo que se llama la ley de la abrogación, cuya teoría es la siguiente: si Dios te da una ley que no es de mucha calidad, te dará otra ley que es de más calidad, en definitiva. Es decir, esto está presente en el libro. Entonces, de la lectura de ese libro difícil de leer, que hay que leerlo con ciertos conocimientos, pude hacer la extracción de uno de sus personajes principales, que no es otro que Jesús de Nazaret. Es impresionante. Jesús, yo diría que es probablemente el tercer personaje más importante del libro del Corán. Desde luego Mahoma, que no está mencionado por su nombre, simplemente se supone que es el que tiene estas revelaciones que aparecen en el libro, que tampoco están escritas por él, están escritas por escritores posteriores del cuarto califa. El segundo sería probablemente Moisés, que es mencionado un centenar de veces. También es muy mencionado Abraham como patriarca común de judíos, árabes y finalmente y cristianos. Y en tercer lugar sería el propio Jesús. Jesús está mencionado en el Corán no menos de 30 veces. Creo recordar que contabilicé 33, donde se hace toda una cristología que está tomada evidentemente de lo que los cristianos creen sobre Jesús, con algunos cambios importantes. El más importante de todos, por ejemplo, Jesús no fue crucificado, es decir, un profeta, Dios en la ideología islámica, vamos a decirlo así, Dios no puede aceptar que un profeta bueno termine sus días clavado a una cruz. Entonces, el que acaba clavado a una cruz es una tercera persona, que los que crucificaron a Jesús confundieron con Jesús. Jesús no murió en una cruz, Jesús subió al cielo y está vivo en el cielo en estos momentos y tendrá que venir para el juicio final de los seres humanos. Jesús, nada menos, es el único ser que está vivo en el cielo en estos momentos, cosa que no está ni siquiera Mahoma. Mahoma murió, pero Jesús no. Eso no lo convierte en hijo de Dios, lo cual para un musulmán es una blasfemia intolerable. Jesús está vivo en el cielo, está cerca de Dios, pero no es el hijo de Dios. Es mencionado 33 veces. Y la Virgen María es mencionada otra treintena de veces en el Corán, cosa que es absolutamente singular. No hay ninguna mujer en el Corán que sea mencionada por su nombre, ninguna. No lo es la madre del profeta, no lo es Jadicha, su primera esposa, la que más le ayuda, no lo son sus esposas sucesivas, la favorita, Aisha, por ejemplo, no lo es su hija, Fátima. Nadie está mencionado por su nombre en el Corán. Sí hay referencias a estas personas, pero no se las menciona por su nombre. En cambio, María, Miriam, está mencionada hasta 30 veces en el Corán. Y el musulmán observa por María una devoción muy bonita, muy cálida, muy afectiva, muy afectuosa, que tiene incluso en algunos países árabes manifestaciones de tipo vivencial, de tipo callejero, incluso diría, de gran importancia. Mi tío, que era diplomático y que sirvió en Egipto, dice haber visto procesiones en Egipto de la Virgen María. Así que realmente es un personaje muy singular y muy querido a la religiosidad islámica. Hay una corriente hay historiadores que consideran el islamismo o el islam como una herejía realmente cristiana, porque realmente es casi parecido al arrianismo. Es decir, oye, Jesús no es Dios, es una especie de eón, como dirían los cercano a Dios, efectivamente luego sube y está con el Padre,
Y hay quien piensa que efectivamente que Mahoma, o sea, el conocimiento que tenía Mahoma de Jesús es algo parecido a una herejía que venía de los coptos. Ese es el primer planteamiento que se hace en el seno del cristianismo, lo hace Juan Damasceno, que hace la primera traducción parcial, no total, del Corán a alguna lengua comprensible en Europa. Creo recordar que era o el griego o el latín, una de las dos sin duda. Juan Damasceno plantea efectivamente el Islam como una herejía. Mahoma vive en un ambiente donde, aparte de tribus que practicaban los politeísmos más diversos que quepa imaginar, en ese ambiente que vive Mahoma en el entorno de la Meca hay muchos judíos y hay muchos cristianos, y él bebe de ellos, él aprende de ellos, él tiene afecto por ello, es decir, él justamente con eso que le cuentan cristianos y judíos, lo que pretende es combatir el politeísmo de todos aquellos comerciantes que vienen a la Meca en las distintas ferias a comerciar con sus productos. Lo que es aberrante para él es ese politeísmo, y él admira de judíos y de cristianos el monoteísmo. Tan es así que justamente lo que más le cuesta entender de los cristianos es esa parte en la que nosotros sí profesamos y creemos de la Santísima Trinidad. Es decir, tres personas en un único Dios. Eso es lo que él no termina de entender, y no entiende que tres personas puedan constituir un único Dios, y entiende que constituyen tres dioses. Y eso es la parte que Mahoma acepta peor del mensaje cristiano. Pero evidentemente todo lo que se escribe en el Corán, en estas 114 suras del Corán, sura es capítulo, aleya son versículos, todo lo que se escribe en estas 114 suras del Corán no es más que la asimilación que hace Mahoma de las religiones que existen previamente en el territorio que él vive y conoce mejor, que es el entorno de la Meca, judíos y cristianos. También has escrito y has hablado como de la crucifixión, de lo que le pasó a nuestro Señor en la crucifixión, y hablabas de la crucifixión como suplicio. Efectivamente. ¿Qué es bueno recordar, o qué tendríamos que recordar sobre lo que tuvo que padecer nuestro Señor? A ver, lo primero que yo diría es que la crucifixión de Jesucristo, que sin embargo desde el punto de vista histórico, estamos hablando de historia, estamos hablando de fuentes, desde el punto de vista histórico, la crucifixión de Jesucristo, que se constituye, por otro lado, en el gran modelo de crucifixión que ha llegado en estos días, es decir, para entender lo que es el suplicio de la crucifixión, necesariamente hay que ir a los evangelios. Es la fuente principal de lo que constituía una crucifixión en aquellos tiempos, que se prohíben a partir del siglo IV, lo hace precisamente Constantino con su conversión al cristianismo, prohíbe que se vuelvan a producir crucifixiones. Pero hasta ese momento la crucifixión es un método de suplicio absolutamente habitual en el Imperio Romano, como antes lo había sido también en otros entornos, en el entorno árabe, en el entorno persa, es un suplicio absolutamente extendido. La crucifixión de Jesús, a pesar de ser ese gran modelo en el que tenemos que mirarnos para entender que era una crucifixión, sin embargo es una crucifixión absolutamente singular, que no se parece a otras muchísimas crucifixiones que se produjeron en sus tiempos. Sin ir más lejos, Jesús es crucificado con dos ladrones, con dos personas más. Esas dos personas no pasan por el mismo suplicio que Jesús. Jesús es flagelado previamente, por mor de las circunstancias. Aquí tenemos dos versiones distintas. La de Lucas nos presenta la flagelación como una pena adyacente a la crucifixión, es decir, todo aquel que es crucificado es previamente flagelado. En cambio, en Juan lo que vemos es un recurso del que se vale Poncio Pilatos para intentar salvar la vida de Jesús, es decir, lo flagela hasta la extenuación para causar pena al público judío y que sea el propio público judío el que diga nos conformamos, ya no hace falta crucificarlo. Pero sin embargo por este evento no pasan los dos ladrones que le acompañan, de lo cual es buena prueba el hecho de que 3 horas después de producidas las 3 crucifixiones Jesús esté muerto y los dos ladrones no. Jesús está muerto porque lo han matado en la flagelación. La flagelación fue durísima. En este sentido recomiendo mucho ver la película de Mel Gibson, La Pasión, porque hace una descripción que es perfecta desde mi punto de vista. Hay algunos momentos donde se tiene que cerrar los ojos. Efectivamente, pero es que fue así. Es decir, a Jesús no lo mataron en la cruz, a Jesús lo mataron en la flagelación. Una crucifixión podía... Bueno, para entendernos, Jesús muere cuando está en la cruz, pero efectivamente el suplicio empieza en la flagelación. Efectivamente. Sí. Efectivamente.
Lo digo para que no contradecir Claro, es así. las 7 palabras. Es decir, primero, efectivamente, primero es flagelado, luego es crucificado, luego muere, luego resucita al tercer día, efectivamente. Pero lo que quiero decir es que cuando a las 3 de la tarde del Viernes Santo a Jesús se lo encuentran ya muerto, sin embargo los dos ladrones están vivos y habrían podido vivir muchos días. Hay testimonios históricos que nos hablan de crucificados que estuvieron sobre la cruz hasta 9 días, padeciendo aquel suplicio insoportable. En Jesús, en cambio, el suplicio es muy breve porque lo han matado, es decir, han conseguido su muerte prácticamente en la flagelación. Por lo tanto, desde este punto de vista también la crucifixión de Jesús es muy singular. Lo normal, de no haber sido un viernes, de no haber sido aquel día de Pascua tan sagrado para los judíos, es que aquellos cuerpos, los tres, se hubieran quedado colgados en la cruz y hubieran sobrevivido periodos distintos de tiempo, según la fortaleza de cada uno de ellos, pero un mínimo, por ejemplo, de 3 días y un máximo de 9 o 10 días. Hay otro tema curioso, que es, por ejemplo, el clavado en la cruz. El clavado en la cruz, hoy día tendemos a pensar que una crucifixión siempre va acompañada de un clavado y que los crucificados son adheridos a la cruz mediante clavos. Esto era bastante excepcional, por la sencilla razón, simplemente, de que un clavo era una cosa muy cara. Normalmente eran colgados. Y fíjate lo que te voy a decir, incluso el suplicio, cuando se era colgado con cuerdas, podría llegar a ser peor que cuando se era clavado, porque por lo menos los clavos aceleraban la muerte, hacían que una persona clavada a la cruz pues muriera en día y medio o 2 días. El que estaba atado es el que podía durar 9 y 10 días colgado en una cruz, sufriendo aquel suplicio intolerable que incluía hambre, incluía sed, incluía frío, incluía calor, incluía insectos, incluía pájaros que se comían los ojos de los crucificados, en fin, las cosas más atroces e inimaginables. De hecho, tradicionalmente a San Dimas y a Geslas, a los dos ladrones, se les fueron atados. Efectivamente. Se les quebró las piernas, como dicen bien los evangelios, porque de esta manera no podían aferrarse a la cruz. Es decir, uno de los suplicios de la cruz, uno de tantos, consiste en la dificultosa respiración. Se pone, efectivamente, anexo a la cruz es el que se llama supedaneum, es decir, un trocito de madera al que se adhieren los pies para que los pies puedan hacer un ejercicio de respiración. Si no estuviera el supedaneum, la muerte sería bastante rápida, sería en cuestión de minutos o de horas. Con el supedaneum se consigue que la muerte se prolongue, porque el sacrificado, el crucificado, lucha por mantener la vida gracias al esfuerzo de los pies. Entonces, ¿por qué se les quiebra las piernas a los dos ladrones? No a Jesús, porque Jesús ya estaba muerto. Se les quiebra precisamente para que no puedan hacer ese ejercicio que lleva al levantamiento del tronco y con él la respiración. Y de esa manera se produce la muerte por asfixia en pocos minutos. La crucifixión realmente es como decía San Pablo, es una locura y un escándalo. Locura para los gentiles y escándalo para los judíos. Porque es increíble que nuestro Señor, o sea, que Dios se haya hecho hombre y haya sufrido eso por nosotros. Como tú estabas hablando antes en la película de Mel Gibson, se ve de una forma crudelísima, digamos, lo que tuvo que vivir nuestro Señor. ¿Qué más tuvo que padecer? La corona de espinas, ¿qué es? ¿Qué más tuvo que...? La corona de espinas también es una singularidad del suplicio, de la tortura que sufrió Jesús. Por eso digo que se produce la paradoja cuando uno se mete en el estudio de la crucifixión, de que al mismo tiempo tiene que estudiar la crucifixión de Jesús, porque es el modelo que ha llegado a nuestros días, donde mejor se explican las cosas, pero al mismo tiempo hay que aceptar que se trata de una crucifixión muy singular. Y una de las grandes singularidades, ya hemos dicho la flagelación, concretamente según la plantea Juan, no tanto según la plantea San Lucas, y la otra gran singularidad del suplicio que sufre Jesús es el de la corona de espinas, que procede simplemente del deseo que tenían los soldados de burlarse de aquel reo por el que no sentían ningún respeto y que, según ellos habían entendido, se proclamaba a sí mismo rey de los judíos. Y dice, bueno, pues si eres rey de los judíos, te vamos a coronar. Pero esto es algo absolutamente singular de la crucifixión. Efectivamente tampoco lo sufren los dos ladrones que acompañan a Jesús, ni lo va a sufrir probablemente nadie más en la historia. Es algo absolutamente singular. Cabe preguntarse por el paseo con la cruz a cuestas. Incluso cabe preguntarse qué es lo que Jesús portó. Si portó la cruz completa, con el patibulum y con el palo transversal,
o simplemente el palo transversal al que estaba adherido y atado. Bueno, hay muchas versiones, ahora se da por buena, últimamente se da por buena esta segunda versión. Yo no lo tengo tan claro, no sé qué es lo que portó Jesús, no lo dicen los evangelios en ningún momento, no especifican, y por lo tanto no lo sé. El paseo por la ciudad, pues es posible que también sea muy propio y privativo de lo que fue el suplicio de Jesús. En crucifixiones más sumarias, más ejecutivas, que había que hacer con más rapidez porque apremiaban las leyes de la guerra, pues probablemente no se perdía el tiempo en pasear al reo por la ciudad. Esto es otra singularidad completamente de la... Pero lo vemos, sin embargo, en otros suplicios que se producen en la historia de Roma. Hay un emperador, de los muchos que son depuestos por el vulgo, en la propia ciudad de Roma, que antes de ejecutarlo lo obligan a pasearse por la ciudad de Roma para ser sometido a todo tipo de escarnios. Otra cuestión sobre la que cabe preguntarse es la desnudez de Jesucristo en la cruz y en general de los crucificados. Por lo general los crucificados estaban desnudos en la cruz, lo cual, si para el pueblo romano no era tan humillante, porque el pueblo romano profesaba un cierto culto del cuerpo, y la desnudez no era algo tan penoso ni tan desagradable, para el pueblo judío sí lo era. Es decir, la peor humillación a la que se podía someter a un judío en aquella época era precisamente a la desnudez. Y Jesús, con un 90% de posibilidades, o incluso diría que más, reposó desnudo sobre la cruz, como lo hicieron también los dos ladrones. El paño de pureza es una licencia que se permiten los artistas renacentistas y sobre todo anteriores, ¿no? Pero incluso hay crucifixiones muy bonitas de Jesús completamente desnudo, una concretamente de Miguel Ángel, maravillosa, en Florencia, y otra que tenemos aquí en el Escorial, de un escultor cuyo nombre no me viene ahora a la cabeza, pero que es una crucifixión bellísima que recomiendo a todos nuestros oyentes ir a ver en el monasterio del Escorial. Vamos a cambiar de tercio y vamos a ir a la parte personal, que también nos interesa, porque recuerda, Católicos con Mensaje realmente... el objetivo es presentar gente que se manifiesta como católico, que además son exitosos y que además no tienen ningún, diría, ni prejuicio, ni vergüenza, ni pudor, ¿sabes? En manifestarse como católicos en la vida pública y en todo lo que hacen. Y eso, por eso te tenemos hoy aquí. Pero también queremos saber sobre la vida personal de estas personas. Tú estás casado, tienes una hija. Estoy casado y tengo una hija. Estoy felizmente casado con una mujer a la que adoro y que me quiere mucho, y probablemente me adore también, pero no lo sé, me lo tiene que decir ella. Y tengo una hija maravillosa de 19 años, que es la bendición de la casa. ¿Cómo se llama? Eulalia Teresa. Yo la llamo Eulalia y ella se hace llamar Teresa. así parece que tenéis varias. Parece que tengo dos hijos. Sí, muy bien. Y ¿cómo mantiene, esto es una pregunta que realmente me interesa. Yo tengo 7 hijos. ¡Qué maravilla! Me habría encantado. En mi caso no los tuve porque no vinieron. Pero una de las cosas que me preocupa, es cómo mantener la fe de los hijos. Cuando yo me muera, yo sé que tendré que dar muchas cuentas de muchas cosas, entre otras cosas también de mis hijos, de qué es lo que hice para que ellos fueran al cielo. Había alguien que decía que el objetivo de los padres es llevar a los hijos al cielo. Yo espero que es algo más, pero vamos, desde luego es parte de la encomienda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los padres? Qué pregunta, porque realmente vivimos tiempos muy difíciles. Fíjate que el ataque es otro de los temas que yo he tenido ocasión de estudiar en mis libros, ¿no? La persecución anticristiana. La persecución contra los cristianos ha sido en algunos momentos de la historia sumamente dura, sumamente cruel, sumamente sangrienta. No vivimos eso en estos momentos, no vivimos una persecución ni sangrienta, ni cruel, no en Occidente, efectivamente, estoy hablando de mi casa, ¿no? de Europa, no en Occidente, porque efectivamente en algunos países del mundo, una veintena de países del mundo, los cristianos siguen viviendo. Tú has hablado de ello también, de los cristianos perseguidos. Grandes dificultades que les hacen la vida imposible. La persecución que en estos momentos en esos países de Occidente estamos viviendo es de una categoría, de una calidad completamente diferente. No es una persecución física, es una persecución intelectual muy bien montada, muy bien tramada. Es decir, en estos momentos las casas tienen muchas ventanas.
Antes una casa tenía 4 o 5 ventanas que servían para que entrara la luz en ella, pero en estos momentos las casas tienen muchísimas ventanas. Está la televisión, están todo tipo de medios, están las redes, están los ordenadores, están las tablets. Las casas viven prácticamente desprotegidas en este momento desde ese punto de vista. Entonces, la labor de evangelización de los hijos es hoy más difícil que nunca en España, incluso más difícil como tal labor de evangelización que lo fue en tiempos peores para los españoles, en donde se produjo persecución física. Uno puede poner todo de sí mismo y ver que no consigue resultados, porque cada trabajo que realiza dentro de casa pues se ve desarticulado una vez que nuestros hijos superan esas ventanas de las que hablo. Pues hay que vivir una vida ejemplar, evidentemente, hay que ser muy insistente, hay que estar continuamente encima, hay que hacerlo al mismo tiempo que se es insistente, hay que hacerlo con habilidad, no se puede hacer de una manera frontal, porque eso produce en los jóvenes rechazo, y además un rechazo que ellos consiguen convertir en apoyo de otras personas de muchas maneras. No es un rechazo en el que ellos se sientan solos. Va a bastar con que superen esas puertas del hogar para que tengan 1000 adeptos que les den nuevos argumentos. Entonces, insisto, es muy difícil, muy difícil. Yo creo que el ataque que se produce hoy día al cristianismo en general, a todo lo que constituye los principios y valores que propugna el cristianismo, es la más eficaz que se haya hecho probablemente en toda la historia. Se han hecho labores de persecución más sangrientas, no más eficaces. Hoy es muy difícil y tenemos que juntar eso, insistencia, habilidad, ejemplaridad. Y oración. Yo lo que recomiendo a toda la gente es hay que rezar como Santa Mónica por nuestros hijos, que al final, oye, a lo mejor alguno es San Agustín. Fíjate la oración qué eficaz es, que cuando yo tenía este programa en Radio María que se llamaba Cristianos Perseguidos, y yo entrevistaba a obispos y a sacerdotes y a laicos que vivían en escenarios en los que ser cristiano era muy complicado, se pagaba incluso con la vida, y cuando yo les preguntaba a todos ellos qué es lo que podemos hacer desde España por vosotros, un 90% de ellos me respondían rezar, rezar por nosotros. Es impresionante. Quien vive en la tribulación sabe el valor y la fuerza que tiene la oración. Quien vive en la tribulación. Hay una cosa de todas formas que siendo verdad, porque yo también he sufrido como todo el mundo, sabes que te señalan con el dedo cuando eres católico, te significas como católico, sin embargo no me gusta caer en el victimismo y me gusta el mensaje que quiero pasar es lo mejor que te puede pasar en la vida es ser católico y además vivirlo, porque realmente es lo que te hace feliz y además a mí personalmente me ha ayudado muchísimo en mi vida profesional y no profesional. Es verdad que hay momentos, como todo, tiene como tener hijos, ¿sabes? Tiene magníficos momentos y algunos que quizá no son tan buenos, pero el conjunto es espectacular. Entonces yo animo a todo el que no sea católico, si quieres ser feliz, chico, yo solo conozco una forma y es ser católico. Efectivamente, es una vía garantizada hacia la felicidad. Es decir, el cristianismo católico, nos provee efectivamente de una serie de instrumentos que nos deben conducir a la felicidad. Y sobre ese tema que has dicho de ser señalado, pues ya no solo como cristiano, es que tenemos que aprender a vivir como personas señaladas. Es una manera de vivir. Hay una manera de vivir que consiste en abandonarse a los vientos y abandonarse a las aguas y simplemente discurrir por donde los demás quieren que uno discurra, y hay una manera muy interesante de vivir que es la del señalado, que es en la que yo personalmente he decidido vivir. Se es muy feliz siendo señalado. Lo que hay que hacer es formarse para poder dar respuesta a estas personas que te señalan, sin odiarlas, al revés, seguir queriéndolas, seguir conviviendo con ellas y convencerles de que no tienen por qué señalarte y que a lo mejor incluso presentarte como un modelo que podrían seguir ellos y que podría conducirles, ¿por qué no?, al éxito y a la felicidad. Hay que aprender a vivir como señalados. Y a mucha honra, como diría. La misión de EWTN es la evangelización, es llevar a todos los sitios, en caso de EWTN España, a todos los sitios de España, la alegría y el orgullo de ser católico.
no poner la vela debajo del celemín. ¿Qué recomendación nos darías a EWTN para ayudar en ese empeño, en evangelizar España? ¿Quién soy yo, no, para recomendar nada a EWTN o incluso a Radio María, que es un medio que conozco también y en el que trabajo? Yo creo que el ejemplo diario, el ejemplo de vivir como un buen cristiano, el ejemplo de manifestarse como cristiano, el ejemplo de expandir todo aquello que son los principios y valores del cristianismo, simplemente y hacerlo con orgullo, hacerlo con alegría, hacerlo con buenos argumentos, sin tristeza, sin victimismo, como has dicho muy bien. Eso es uno de los peores pecados en el que podríamos incurrir, el del victimismo. Yo creo que ahí están los secretos, nada, perseverar. En algún momento hemos sido mayoritarios, en estos momentos el cristianismo en Europa sigue siendo una manera de vivir, sigue siendo una manera de pensar, sigue siendo una religión que es más o menos mayoritaria. Quizás estamos tendiendo a constituir una comunidad algo más minoritaria que lo que fuimos en otra época, pero nada, habrá que vivir en esa situación y prosperar en esa situación. Es decir, la parábola del grano de mostaza pues es una de las mejores. Luis, ¿cuál es tu oración favorita? Mi oración favorita, bueno, pues el Ave María, que es la que rezo con mi mujer todos los días, más porque ella me invita a hacerlo que porque yo lo haga, pero efectivamente somos en casa muy pro Ave María. ¿Y algún santo al que tengas especial devoción? Yo soy muy devoto, soy muy afecto, quiero mucho a un santo que no es santo, sino que es beato, el beato Fray Diego de Cádiz. Yo con 5 años sufrí una enfermedad desconocida que me dejó paralítico de todo el cuerpo y del que pensaron que no saldría. De la misma manera que tuve la enfermedad, dejé de tenerla un mes después. Y en mi familia, pues a quien se le atribuye esa curación, aparte de los muchos médicos que me ayudaron a salir de aquella situación, pues fue el beato Fray Diego de Cádiz, un beato que vivió mucho tiempo en Ronda. Mi abuela era rondeña y le tenemos... Mi madre es rondeña. Anda. Y mi hijo se llama Diego. Bueno, pues efectivamente. Sí. Pero bueno, qué barbaridad, qué bien. Otra coincidencia. La providencia. Pues sí, al beato Fray Diego de Cádiz le tengo efectivamente un particular afecto, pero pues a muchos santos. Mira, otro te diría, un santo maravilloso, increíble, una persona gigantesca, San Francisco Javier. Ya no solo por su labor de evangelización, que es inmensa, sino por su labor de explorador, un hombre que no le tenía miedo a nada, recorrió todo Asia. En un momento dado va a ser juzgado para ser condenado a muerte y sale de aquel juicio completamente incólume y se produce la conversión de muchos de los jueces que le estaban juzgando. Es el descubridor del Japón, cosa que no sabemos, el primer ser europeo, la primera persona europea con nombre y apellido del que tenemos constancia de haber estado en Japón, es San Francisco Javier, un santo gigantesco, San Francisco Javier, en todos los aspectos de su vida. Pues con esto cerramos este capítulo de Católicos con Mensaje. Te damos muchísimas gracias por estar con nosotros, Luis. Para mí ha sido un placerazo. Y nos esperamos en el próximo episodio de Católicos con Mensaje. Que Dios les bendiga.